Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bendiciones para todos mis queridos amigos y hermanos en este hermoso día. Hoy quiero compartirle un video muy diferente a lo que normalmente hago. Y hoy quiero compartirle acerca de mi vida de oración. Hoy tuve la experiencia de estar viendo una charla muy bonita de un pastor que admiro y que bueno, ya él partió con Dios, pero en esa charla que él compartía nos hablaba acerca de el tema general de la oración, pero oyéndola me inspiraba, sentía algo muy especial y pensé que era bueno hablar un poco acerca de la vida de uno en cuanto al ministerio, pero enfocado en una sola cosa, en este caso, en el tema de la oración. Y quisiera iniciar, voy a hacer una serie y la voy a iniciar con este video. Esta serie va a ser este mes para el programa Conectados por la Fe, porque ya a partir de este momento vamos a pausar el tema de los ministerios y enfocarnos en temas que le puedan ser útiles en estos días. Creo que la oración es relevante en todo tiempo, pero cuando más nosotros pasamos por situaciones difíciles, nos damos cuenta que necesitamos orar mucho más. Y quiero contarle cómo fue que yo aprendí a orar. Creo que no he escuchado a nadie que haga esta enseñanza así con este tema. Quizás habrán algunos que lo han hecho, pero bueno, quiero hacerlo porque todos tenemos una experiencia muy diferente. Y así que la experiencia de otros ministros obviamente que es buena, pero en la experiencia personal, qué bueno es poderle narrar un poquito cómo fueron los hechos, cómo fue que de repente pude aprender a orar, porque hoy día hemos escuchado mucha gente que no sabe cómo hacer una oración. De hecho, a veces ni formularla siquiera, porque cuando escucho acerca de alguien que hace una petición, por ejemplo, dice orar por drogas, por Juan por las drogas, y no especifica que quiere que Juan sea libre de las drogas, que es lo que debiera formular en su petición de oración. No lo digo como una forma de crítica, sino como una observación que he hecho de cuánto necesita la gente aprender acerca de la oración y cómo poder ayudarles para que puedan aprender. Así que qué mejor forma pudiéramos usar, sino que nosotros mismos hemos pasado por procesos en la vida, desde que conocemos a Cristo y nacemos de nuevo hasta la actualidad. Y han sido procesos a veces muy difíciles, a veces muy buenos, pero en los que lo que nosotros aprendimos le puede ser útil a muchísima gente. Los que hoy tenemos un recorrido de tantos años en el ministerio, pero que también empezamos de cero, como dice mi nietito. Un día que vino a casa y me dijo él: abuela, hizo pan, porque me vio con una bandejita de pan que estaba sacando del horno. Y le dije, sí, en ese tiempo yo estaba aprendiendo a hacer el pan. Y él me dice, abuela, y lo hizo de cero. Así que hoy vamos a aprender, como dijo mi nietito, de cero, cómo fue mi experiencia de oración y cómo quizás usted apenas está en ese cero, ¿verdad? Que no sabe qué hacer, cómo hacer, pero quiere hacerlo. Lo más importante es tener un corazón dispuesto para que podamos orar y hacerlo bien. Así que vamos a hablar acerca de esto. Y una de las
cosas más lindas que me ha pasado en la vida, para iniciar desde ese punto a contarle mi experiencia de cómo aprendí a orar, fue conocer la presencia maravillosa y preciosa del Espíritu Santo. No hay nada que pueda superar esa experiencia. No hay nada en la vida que pudiera llenarme como Él lo hizo. Así que un día en casa, como una mujer que en aquellos años estaba deprimida, estaba acostada en mi cama viendo la televisión, con muchas cosas dentro de mi mente y de mi corazón que estaban mal. Había mucho dolor, mucha amargura, tristeza. Era una situación en que decimos que tenemos sentimientos encontrados, o que tenemos todo dentro revuelto dentro de nuestro ser. Y así fue que en esa tarde, mañana era el mañana, en esa mañana casi tarde, estaba ahí acostada y de pronto empecé a sentir algo en el aire. Estaba sola, nunca me había pasado algo así, pero en esa oportunidad estaba jovencita y empecé a sentir una presencia que estaba ahí en la casa. Esa presencia no me causaba miedo. Lo que hacía que pudiera sentir era algo dentro de mi pecho que me compungía, que me hacía sentir enormes deseos de llorar. Y de pronto, cada vez que sentía más cerca aquella presencia, que sentía que venía descendiendo sobre mí, la pude visualizar como algo precioso y maravilloso en mi vida. Ese momento fue para mí el comienzo de una nueva vida. Cuando esa presencia se presentó ante mí, pude saber que era el Espíritu Santo. Me hizo llorar y preguntarme por qué no entendía lo que sucedía. ¿Por qué lloro? ¿Por qué lloro? Era algo extraño para mí, era la primera vez que yo sentía la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué lloro? Y me lo pregunté muchas veces, pero lloré, hasta que escuché como si fuera una voz interna, fuerte, firme, segura, hermosa, como nunca había escuchado otra voz, pero yo sentía que esa voz estaba dentro de mí y dijo: yo soy el Espíritu Santo. Santo Dios. Eso es inolvidable. Y aunque muchos no lo crean, Dios es mi testigo fiel de que así sucedió. Y ese momento que fue inolvidable, y no le estoy contando todos los detalles de todo el evento, en ese momento fue algo sorprendente, nunca antes experimentado por mí. Pero cuando Él llegó ese día y se presentó ante mí, Él me exhortó, me habló de que yo andaba mal, que estaba en pecado, que me arrepintiera de mis pecados, que pidiera perdón a Dios y que de ahí en adelante mi vida iba a ser mejor, iba a ser diferente. Era lo que Él me hacía saber. Claro que sí lo hice. Sí, pedí perdón por todo lo que había hecho mal. En la juventud hacemos muchas cosas mal y muchas veces no lo hacemos así porque somos malos, sino porque alguna cosa dentro de nosotros está totalmente desordenada en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Quizás porque no conocíamos a Jesús o no hemos conocido de Jesús. Ese fue el primer día de algo nuevo en mi vida para siempre. Y a la mañana siguiente, cuando desperté, había algo diferente en mí. Yo no era la mujer que pidió perdón por los pecados el día anterior. Era una mujer que sentía fresco su interior,
que sentía ganas de alabar a Dios, y entonces puse música cristiana, empecé a escuchar alabanzas y eso me llenó y sentí una atracción profunda por la oración. Fue allí donde empecé y recuerdo que era una casa muy humilde, era una casita de madera, y que allí en el lugar donde estaba la cama doblé mis rodillas y con aquella música de fondo que recuerdo que era Faro del Caribe, empecé a orar. Fue la primera vez. No sé cuánto oré, quizás fueron unos 15 minutos de oración. No sé si pasó más, no tomé el tiempo como lo hago actualmente, que siempre yo me mido el tiempo de cuánto oro para mantener una disciplina de oración en un tiempo en el cual me gusta dedicarle el tiempo exacto a Dios. Bueno, ese momento fue maravilloso. Oré y pude experimentar la paz increíble del Espíritu Santo, pude experimentar deseos de leer la Biblia, de estudiarla, de aprender. Fueron momentos y días inolvidables porque fue mi formación ministerial en ese momento. Ahí empezó. No me instruyó una persona para decirme qué estaba mal, qué tenía que corregir, cómo tenía que hacer, sino que todo fue en la Biblia. Y fue a través de ese momento que empezó mi vida de oración. Así que así fue que aprendí a orar, guiada y aconsejada por el Espíritu Santo de Dios. No a todos les va a pasar igual. No todos van a sentir la presencia del Espíritu Santo que les diga lo que me dijo a mí, ni que sea exactamente como yo lo viví. Pero sí, cuando nosotros oramos con sinceridad a Dios, algo ocurre precioso, y es que tenemos una inspiración. Es una inspiración a orar, es una inspiración que provoca a Dios cuando nos disponemos, cuando nosotros, Él ve que sí queremos. De ahí nació eso. El mejor modelo que nosotros tenemos siempre es nuestro Señor Jesús. Él hacía una labor preciosa en su ministerio que duró solamente 3 años, pero esa labor fue preciosa. Y quisiera compartirle unos textos bíblicos que están en el libro de Mateo capítulo 6. Y nos dice Mateo capítulo 6 y su verso 6, pero vamos a leerlo un poquito antes. Y ahí va a ver el tema de Jesús y la oración. Empieza en el versículo 5 y dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta parte es muy importante. Quiere decir que nuestro Dios es un Dios tan santo, tan perfecto, tan puro, que Él no le gusta a nadie que sea falso. Y recordemos que la hipocresía es eso, es una falsedad, es un fingir, es una oración repetitiva, es algo que no se hace de corazón. Entonces el Señor nos dice que no seamos cuando oremos como la gente falsa, como la gente que delante de los hombres presenta una personalidad y detrás es otra completamente diferente. Sino que Dios quiere que seamos genuinos, y Jesús entonces nos enseña aquí la oración y nos enseña que le gusta la oración sincera. No se necesita una escuela que le diga exactamente que tiene que orar para que usted lo haga. O sea, que no es que tiene que hacerlo de una forma igual que alguien. Cada quien tiene su propia identidad, cada quien tiene su propia forma de hablar, de expresar a las personas, pero así como usted expresa a otra persona lo que siente y lo que piensa, usted debe expresárselo también a Dios, porque Él es una persona que siente, que escucha, que ve. Él no es visible para nosotros físicamente,
pero allí está, porque Él es Dios, no lo vemos, pero sí lo sentimos. Así que esta experiencia mía me ha dado a mí la bendición de orar por muchísimos años, y a través de esta serie le voy a ir contando experiencias y cómo logramos llegar a una vida disciplinada en la oración que nos mantenga siendo fuertes y firmes en los caminos de Dios. Aquí también el verso 6 nos habla el Señor acerca de cómo debemos orar. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es muy profundo lo que el Señor nos enseñaba. Lo que quiere decir es que nosotros debiéramos de tener una vida diaria de oración. A veces la gente, cuando hablamos de diezmo, la gente de una vez, los que no les gusta el tema financiero, no les gusta que le toquen el bolsillo, sencillamente cambian de canal. Pero cuando hablamos de diezmo, el diezmo no es solamente dinero, el diezmo también es diezmo de tiempo. Nosotros deberíamos de darle a Dios cada día el diezmo del tiempo. El tiempo son 24 horas diarias. Deberíamos de darle a Dios 2 horas 40 minutos diarios de nuestro tiempo. Y la parte que más le agrada que nosotros demos es que nos sentemos, que busquemos un rinconcito, como dice ahí: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierre la puerta. O sea, busque un lugar privado donde usted pueda hablar y expresar todo lo que siente a Dios, como con un amigo. Usted no lo ve, pero ahí está y le está escuchando, y donde usted le pueda decir todo. Entonces hay que darle a Dios el diezmo también del tiempo, y una parte de ese tiempo puede ser en la oración. Puede ser que usted se repartiera la oración y ore un poquito en la mañana, un poquito al mediodía, un poquito en la noche, y ahí usted va sumando su tiempo. Si usted al día terminado le ha dado su diezmo al Señor del tiempo. Así que busquemos esa privacidad, este momento. El Señor nos enseña a nosotros que Él también oraba. Es precioso conocer cómo nuestro Señor Jesús no solo nos dice que hagamos algo, sino que también Él lo hacía. En mi caso personal es lo mismo que yo quiero hacer, porque yo aprendo de Jesús y me guío por también su enseñanza. ¿Cómo lo hacía? Yo quiero aprender siempre de Él y enseñar con mi propio ejemplo. Así que después de muchísimos años de tener una vida de oración, ahora sé cómo es. Lo he vivido, he experimentado niveles en los cuales he subido en el Señor, porque cuando inicié los tiempos de oración, creo que eran como de 15 minutos. Pero yo quería más. Yo quería someterme más a Dios. No era que alguien me dijo, no llegó alguien a convencerme, una persona a decirme que tenía que orar obligatoriamente tanto y que tenía que hacerlo así, de una forma robótica, sino que fue Dios mismo dándome convicción a mi corazón, de manera que aprendí a orar guiada por el Espíritu Santo, convencida por Él y muy feliz, sinceramente, de que Él me enseñara a orar a través de su propia presencia. En el libro también de uno de los evangelios, en el libro de Marcos capítulo 6, encontramos, le voy a leer solo un versículo, y este versículo nos enseña cómo nuestro Señor precioso también oraba. Él era el Hijo de Dios. Era una parte hombre, una parte Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo oraba. Si Él lo hizo siendo el Hijo de Dios perfecto, un hombre que solo era un hombre en su físico, pero también era Dios a la vez, porque era el Hijo de Dios. Dice Marcos 6:46.
Y después que los hubo despedido, hablando de la multitud que lo escuchaba, de los discípulos, de la gente con la que él siempre estaba. Leamos el 45-46 para que lo pueda comprender mejor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Qué maravilloso es saber que nuestro Señor oraba. Él es el espejo que nosotros debemos imitar. ¿Por qué oraba? Porque también era una persona. En el tiempo que él vivió como un ser humano aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo tenía que mantener ese tiempo de oración y relación estrecha con el Padre para recibir fortaleza, para recibir paz, para seguir creciendo en sabiduría, en inteligencia y cumplir su misión aquí en la tierra. Nosotros también hemos sido llamados a servir a Dios, todos los que queremos servirle y hacer algo para Él. Pero tenemos que hacer las cosas correctamente. La oración en la vida de cada persona es sumamente importante. Si nosotros vivimos un estilo de vida de oración, somos transformados en esos procesos. Puedo decirle que de un día antes de experimentar mi primera oración de arrepentimiento, que fue con el Espíritu Santo guiada por Él, no lo veía como un ser físico, pero sí espiritual. Y Él me guió en la oración. Cuando hice esa primera oración al otro día, no fue que alguien me dijo, nadie me forzó, nadie me motivó. Es que había algo en mí diferente, había algo en mí que el Espíritu Santo había entrado en mi vida. Había llenado mi alma. Ahora yo tenía la sed que puede describir David en el Salmo 42, cuando dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra alma necesita de Dios, necesita ser ministrada. Nuestras emociones necesitan ser controladas por el Espíritu Santo para que no se desordenen, para que puedan mantener la paz, para que puedan mantener la fe, para que puedan mantener todo en orden dentro de nuestra vida. Y el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Así que yo quiero motivarle hoy, quiero invitarle a usted a que usted haga oración. Y lo primero que hay que hacer es, mire cómo está su vida actualmente. Fíjese qué es lo que está pasando con usted ahora. ¿Está usted bien en sus caminos? ¿Está yendo a la iglesia o no está yendo a ninguna iglesia? ¿Ora usted a diario o no hace ninguna oración? ¿Sabe qué es buscar a Dios? Buscar a Dios es ir a la iglesia, leer la Biblia, no solo dentro del templo, en la casa, donde usted sabe que cada día es un reto, que cada día es difícil, que todos los días son diferentes, no se sabe qué va a acontecer en el ayer, en el hoy. Solo se sabe que cuando venimos en oración a Dios, es para encomendarnos durante todo el día qué va a suceder para que nos guarde, para que nos libre, pero no solo para eso, porque sabemos que lo necesitamos. Nosotros los seres humanos somos seres humanos limitados. Hay cosas que quisiéramos cambiar. Por ejemplo, a nuestros seres queridos, a los hijos, al esposo. Muchas veces me acuerdo de aquellos tiempos en que uno quiere cambiarse hasta, ¿verdad?, al amigo más cercano. Y uno dice, voy a cambiarlo, pero nosotros no podemos cambiarlos. Y uno dice, no puedo cambiar a mi amigo, él necesita a Dios para que lo cambie. No puedo cambiar a mis hijos, no puedo cambiar el entorno, no puedo cambiar algunas cosas. No podemos cambiar ni siquiera los errores que cometimos en el pasado, porque aun cuando hemos venido en una oración de arrepentimiento,
hay algo que sucede muy tremendo, y es que Dios nos va cambiando a nosotros para que seamos mejores, pero por aquellos errores que cometimos muchas veces vamos a tener que padecer consecuencias. No es que Dios quiera que usted tenga que pasar esas consecuencias, pero recuerde, la Biblia nos dice también que nosotros vamos a recoger de lo que sembramos. Por ejemplo, si usted sembró en usted mismo una vida desordenada, de noches de acostarse de madrugada, bueno, no se acostaba en la noche, se acostaba de madrugada, de andar en puras fiestas, de beber licor, de ingerir drogas, de muchas locuras. Todo eso a su tiempo, aun cuando usted se arrepienta, ya usted no quiere ir al baile, como en mi caso personal. Todo lo que yo tuve mal en mi vida, cuando me arrepentí, fue de todo corazón y fue para no volverlo a hacer. Así que Dios empezó en mi vida, a través de la oración, a transformar mi vida para mejorarla. Por eso todos necesitamos orar. Pero de algunas cosas que hice mal en el pasado, yo tuve que enfrentar mis consecuencias. En la salud, en algún problema que hubo, en alguna situación, aun cuando ya oraba, pero fui entendiendo que no era que Dios me estaba castigando, como piensan algunos, sino que hay consecuencias de nuestros errores, porque también aquí en este mundo nosotros tenemos que dar cuenta de las cosas que hacemos. Por ejemplo, si usted sabe que no puede en estas fechas estar comiendo chicharrones porque es malo para su salud, y usted come muchos chicharrones, aunque haga oración y lea la Biblia, posiblemente se va a enfermar bien mal. Y esa enfermedad no es que Dios le castigó por comer chicharrones, es que son las consecuencias de sus propias decisiones. Porque también eso es una de las cosas que aprendemos. La oración nos hace tan distintos, nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace también ver la bondad de Dios, que aún si tenemos consecuencias, Dios toma control y nos ayuda para poder salir en victoria, a pesar de que eso es una consecuencia de algo malo que hicimos, de un error que cometimos. Porque Él es bueno y misericordioso y muy amoroso. Así que así inicié mi vida de oración en aquel tiempo, y hasta el día de hoy estoy muy gozosa de poderle testificar y decirle que después de todos estos años, que si no me equivoco suman creo que como 30 ya, después de todos estos años sigo orando, pero nadie me fuerza a hacerlo, y fui escalando. Después de orar 15 minutos, recuerdo haberle preguntado al Espíritu Santo, yo quiero orar más, pero no sé cómo hacerlo. Dígale, háblele, dígale, enséñame a orar. Acuérdese que también en la Biblia nos enseñan los evangelios que los discípulos le preguntaron a Jesús y le preguntaban cosas, y también le pedían que les ayudara en algunas otras. Y una de las cosas que vemos que ellos le dicen al Señor que les ayude es: Señor, enséñanos a orar. Dígaselo al Señor cuando haga oración. Usted puede hacer una oración de 5 segundos, una oración de 30, luego va a ir escalando y después ya va a vencer y va a orar 1 minuto, y puede ir avanzando, y cuando se da cuenta, usted ora bastante tiempo más y se deleita bastante tiempo más en Dios, y entre más oramos, nuestro carácter va siendo formado en una mejor persona. Así fue mi tiempo con Dios. Así que es muy importante nuestra vida de oración. Es muy importante saber que no nos vamos a quedar siempre orando 5 minutos, sino que vamos a llegar a un tiempo que sea relevante para nosotros, porque para Dios yo creo que nadie puede de pronto sorprender a Dios, o puede impactarlo con lo que haga, sino que Él se puede gozar de vernos progresar, y que ya tenemos un tiempo de oración estable, y de que lo hacemos de corazón, de que aún pasan los años y hay una necesidad que se despierta en uno, es la necesidad de orar. Quiero contarle que en algunas
Veces he tenido una experiencia que me hace, no sé, me hace gracia, por decirlo de alguna forma, o me parece mm, que es algo especial. Y es que he soñado, en algunas veces he soñado que estaba en algún lugar, que tenía que orar y que no podía orar, como que tenía que hacer mi tiempo de oración, pero no oraba y me iba a hacer mandados y me iba a hacer cosas sin orar y me sentía tan requete mal en el sueño, porque yo decía, ¿cómo es posible que no haya orado? ¿Cómo es posible que me pasó el tiempo? ¿Cómo lo pude olvidar en el sueño? Para mí el sueño es como decir, es como una pesadilla, de que sé que no puedo comenzar mi día sin hablar con mi Padre Celestial, de que no puedo de pronto ir a hacer todas las cosas sin haberme presentado delante de Él, agradecerle por el día, darle la gloria y encomendarme y decirle, Señor, todo lo que pase hoy te lo entrego, te lo pongo en tus manos, para que tomes el control y todo sea bueno para mí. Aún las cosas difíciles que pasamos, porque si Dios toma control de esas cosas no van a ser tan graves como lo serían si no oramos. Así que así aprendí a orar y me gozo en la oración a diario. Y hay veces también, hay tiempos en que uno hace oración y tal vez, como al principio, que uno dice, pero ya no sé por qué orar. Tiene 5 minutos orando y ya no sabe qué más decir. Pero es parte de lo que le decía, dígale a Dios, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, enséñame a orar. Y va a venir esos pensamientos. Ay, acuérdate de que la prima está enferma, ore por ella. Acuérdese de que usted va a ir a ver una entrevista de trabajo mañana. Acuérdese de los niños pobres que necesitan alimentos y tal vez usted no tiene ahorita nada para darles. Pero ore para que ellos reciban esos alimentos de otra persona, de una organización o de alguna manera. Ore por lo que está sucediendo en el mundo entero. Oremos por Venezuela, que está deseando su libertad, que está anhelando, que está así como impaciente por tener el día más glorioso de sus vidas. Muchos jóvenes ahí en Venezuela crecieron en medio de esta dictadura que tienen actualmente. No han sabido lo que es la libertad. No han sabido lo que es vivir una vida próspera, porque es un lugar que, aunque pudiera ser muy próspero en la actualidad, lo ha arruinado el propio gobierno que tiene, que es esa dictadura. Se han apropiado de todo, han hecho tantas cosas malas que han dañado su propia nación, aún en todo lo económico. Tienen gente que está con mucha hambre ahorita. Oremos por los que tienen hambre. Hay muchas cosas por qué orar. Deberíamos, para aprender a orar, le voy a recomendar algunas cosas. En primer lugar, pídale a Dios que le enseñe a orar. Usted le dice, Padre, en el nombre de Jesús, enséñame a orar. Como lo hicieron los discípulos a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar. En segundo lugar, tenga un cuadernito. Y en ese cuadernito, usted en el día anote por qué va a dar gracias a Dios. Si tiene un motivo de dar gracias. En primer lugar, siempre cuando entre en la oración, no entre pidiendo de una vez todo lo que quiere, sino entre dando gracias a Dios porque le dio la vida, porque le dio un día más, por su esposo, por su familia, por la salud, por todo lo bueno y por todo lo difícil también, porque Dios nos da la fuerza para enfrentarlo. Luego, en el mismo cuadernito, conforme va pasando el día, suceden cosas que nos hacen entender que hay motivos de oración. Como por ejemplo, una amiga le llamó y le contó que tenía un problema muy serio. Entonces usted la anota y pone, voy a orar por mi amiga, para que Dios le ayude a solucionar su problema. Por ejemplo, alguien le llamó y le dijo que estaba enfermo. Ore por los enfermos. Y todo lo que va sucediendo en el día, usted va apuntando en cada día. Tengo que orar por esta situación, por esta. Y cuando usted se da cuenta, tiene una lista bien larga. Pero puede orar día a día por las peticiones que se presentan en cada uno de esos días. Creo que eso le puede servir para que tenga una lista de oración
y pueda no cansarse en 1 minuto, en 2 o en 3, sino que tenga de verdad una buena oración, no solo por usted, sino por los demás. También ahí puede incluir sus propias situaciones en los tiempos de la oración, pero nunca olvide que lo primero que hay que hacer es darle gracias a Dios por todo, es alabarlo y prepare su ambiente de oración y su lugar de oración. Haga un rinconcito en su casa. Puede ser su habitación, puede ser alguna parte especial de la casa, el jardín, donde tal vez no hay mucha gente, donde o no hay nadie en el día, o prepare un horario para orar. ¿A qué hora puede orar usted? ¿A usted le queda bien en la noche cuando llega a trabajar? A veces no se puede porque uno llega cansado. Tal vez le quede mejor en la mañana o en la hora del almuerzo, aunque sea un poquitito cuando está en su trabajo. Usted busca un rinconcito. Hay personas que hasta he leído que se meten en su closet a hacer oración. Parece algo chistoso, pero sí, porque buscan un lugar solitos ellos con Dios. Hay personas que de pronto se van y se meten en su huerto y se sientan por ahí, en su jardín, en algún lugar que les haga sentir que están libres para expresar lo que sienten y solos con Dios. Así que estas recomendaciones le pueden ser útiles para que usted inicie su tiempo de oración. Y algo muy hermoso que nos inspira a orar y que fue lo que primero que me enseñó el Espíritu Santo a mí, fue poner música de Dios. Entonces, cada vez que iba a hacer oración, aprendí a preparar el ambiente y ponía en la radio, había una hora en que daban el tiempo de la música de adoración, la música suave que nos inspira a orar. Puede poner también música instrumental, puede poner alguna alabanza que le llegue a lo profundo de su corazón o un disco de música cristiana que alabe y honre el nombre de Cristo. Y le recomiendo que sea música suave, porque eso es algo muy precioso, es como enamorar la presencia del Espíritu Santo y lograr que la oración sea como más fluida. Así que le recomiendo estas cosas esperando que lo que hoy he compartido con usted sea de gran bendición. Este es el tiempo del programa Conectados por la Fe y la primera parte de mi vida de oración. Bendiciones para todos. Les amo en Cristo Jesús. Gracias por vernos, por compartir nuestros videos y gracias por acompañarme en este tema. Dios les bendiga. Se despide Patricia de López. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.